Suerte, que a pocos metros del Portocristo me esperaba Antonio en el Rojo Picota, una fantástica vinoteca donde me quedaría a cenar. Rojo Picota es básicamente una vinoteca que contiene más de 50 referencias en carta, que dentro de las 50 referencias tiene por lo menos 15 o 20 vinos abiertos por copa. O sea que el cliente puede decidir cuánto se gasta y qué tipo de vino quiere tomar cada día y en cada momento. Sí que tiene una carta extensa de tapeo que complementa la vinoteca. Una vinoteca donde tienen un peso muy importante los vinos valencianos. Sí, creo que en eso somos un poco atípicos porque Ribera y Rioja no son protagonistas en nuestra carta. Están porque tienen que estar y hay buenos caldos en esas denominaciones de origen, pero tratamos de potenciar las denominaciones de origen de la comarca. Es decir, tenemos de Valencia, tenemos Castellón, tenemos Utiel Requena, tenemos ya fuera de la Comunidad Valenciana, pero muy cercanas a nosotros, tenemos Montsant, tenemos Terra Alta, en fin, vamos por ahí. Y en la comida también adaptan esa filosofía de alimentos de proximidad. Trabajamos en la línea de lo que se llama kilómetro cero, es decir, tratamos de trabajar productos de la localidad, todos los que podemos. Y a partir de ahí es una cocina muy sencilla, es una cocina de tapeo con cierta elaboración y que tiene como objetivo ofrecer calidad a buen precio. Sabemos cómo está el mercado y entonces un cliente en nuestra vinoteca puede cenar por 15 euros, también puedes cenar por mucho más dependiendo del vino que tomes, pero bueno, es un concepto chic and cheap. ¿Cuál suele ser el público que viene al Rojo Picota? Yo diría que es un local para todo tipo de público, aunque sí que recibimos un público que busca un servicio de calidad. De lo que sí que cuidamos mucho, tenemos mucho respeto por el vino y ya desde el almacén tiene su refrigeración. Luego nuestra vinoteca, que está de cara al público, mantiene 3 temperaturas diferentes dependiendo del tipo de vino. En fin, se sirve en copa de cristal, no de vidrio. Y esta pasión por el vino que tiene Antonio la intenta transmitir a sus clientes mediante diferentes actividades. Organizamos cenas con maridaje para grupos concertados. Hay cierta actividad cultural dentro del establecimiento. Bueno. Hacemos cursos gratuitos de iniciación a la cata. Está muy bien. Vamos recorriendo también, en las cenas con maridaje, vamos recorriendo la geografía española, descubriendo platos autóctonos de cada región, en fin. Incluso tienen una amplia carta para poder disfrutar de un gin tonic. Aprovechando que estamos trabajando con aromas, se me ocurrió que una forma de prolongar un poco la estancia en el establecimiento era preparar buenos gin tonics. Además el carro lo ves aquí, lo tenemos aquí detrás. Los gin tonics se preparan delante del cliente y bueno, pues hay una extensa gama de ginebras premium, de tónicas y mucho cariño en la preparación, sobre todo. En mi conversación con Antonio también hablamos del Mandarina Club, un local pionero que inició con su socio ahora hará 9 años. Pues tanto Mandarina como Rojo Picota han sido diseñados por Benjamín Jensen, que es mi socio y es interiorista, trabaja en Barcelona. Entonces, bueno, la propuesta fue de él, yo soy el hostelero, él es el interiorista, yo soy el administrador. Y bueno, también en aquel momento pues fuimos pioneros en la Comunidad Valenciana en el enfoque de chill out. Pero el Mandarina no es solo un chill out. Una cocina que tiene 3 vertientes, tiene la carta de sushi, tiene una carta de snacks que está disponible todo el año, tiene un restaurante a la carta con una cocina más contemporánea que es estacional porque se sirve solo en terraza. Luego hay una coctelería que trabaja con producto, que trabaja mucho con fruta natural, con helado artesano. Tenemos cafetería todas las tardes y tenemos el ambiente clubbing de noche con DJs, con fiestas, en fin. Y sería nuevamente pecado no hablar de la fantástica ubicación del Mandarina Club. Sí, yo siempre he dicho que Mandarina y Rojo Picota necesitaban un sitio como Peñíscola para existir y para surgir. Entonces, bueno, la ubicación la podéis disfrutar vosotros. Es privilegiada porque tiene un campo visual amplio y muy atractivo. Y en la oscuridad de la noche y el maravilloso skyline que ofrece el castillo de Peñíscola dibujándose en el horizonte, decidí refrescar la garganta con un fantástico combinado.
Bueno, nena, como te dije, te voy a preparar el mojito de fruta del bosque, ¿vale? Mira, le vamos a poner un poquito de hierbabuena, una cucharadita de fruta del bosque, está muy bueno. Un poquito más. Vale. Una cucharadita de azúcar. Que endulzar el tema. Ahora vamos a poner un poquito de limón exprimido natural. Un poquito de ron blanco. En este caso van a 3. Un poquito, un poquito. Esto tiene que ser con alegría. Vale, y ahora lo vamos a machacar un poquito sin romper la hoja de hierbabuena, para que luego no nos moleste cuando lo tomamos. Se va tomando un colorcito rojo muy bueno. Vale, ahora le ponemos un poquito de hielo picado. Muy bien. Y lo rellenamos con Sprite. Hasta ahí nomás. Ahora lo vamos a mover un poquito. Vas a ver qué bueno. Muy bien. Y ahora, espera un minutito que le voy a poner el último toque que te va a encantar. Bueno, ahí lo tenés. El mojito de fruta del bosque. Que lo disfrutes. Salud.